sin ti mi vida es nada, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Tú eres el fuego que me quema. Quiero estar más cerca de ti, Señor, más cerca de ti. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo,
y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, Señor, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto, Señor, y aún estoy contigo. ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma. Queremos estar más cerca de ti, más cerca de ti. Sentirte más profundamente, Señor. Oh Dios. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Y son exactamente las 7:03 en nuestro estudio en Utrecht, Holanda.
Hoy es el lunes, el 3 de febrero del año 2025. Ese es un nuevo día, un nuevo comienzo de una nueva semana. Bienvenido a otra edición de una nueva semana con el Señor. Acompáñeme desde ahora hasta las 9 de la noche y conjuntamente tú y yo vamos a dar gloria y alabanza al nombre de todos los nombres, el nombre de Dios, Adonai, Adonai Mashiach, el Shaddai, el Dios de dioses y el Señor de señores. Acompáñame y abre tu corazón para recibir todo lo bueno que Dios tiene reservado para darte esta noche. Bienvenido otra vez a una nueva semana con el Señor. Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío, profesión, carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir la necesidad de creer en ti, Señor. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe a dónde va. Y guíales, mi Señor. Muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama su perdón. Oh, 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 oh. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe a dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino cierto es nuestro Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Toda esa multitud en el pecho lleva el amor y paz. Y a pesar de todo la esperanza aumenta más. Mirando la flor que nace en el suelo de aquel que tiene amor. Miro al cielo y siento aumentar la fe en mi Salvador. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. En cada esquina veo el mirar perdido de un hermano. En busca del mismo bien, con la misma fe viene caminando. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre
porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Y si tan solo tocar el borde de su manto, levanta tus manos y tócale. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Sí, Señor, solo necesito una mirada tuya, Dios. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Oh, sí. Dilo conmigo. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Padre, te agradecemos por el nuevo día que hemos recibido de ti, la nueva semana que está por delante. Gracias, Padre, por haber dado a nosotros la oportunidad, la misericordia para empezar una nueva semana. Gracias por todo lo que has hecho durante los últimos días, todo lo que estás haciendo en este momento, en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que amamos. Y gracias por todo lo que aún estás por hacer en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que hoy se levantaron con quebrante de salud o enfrentando las consecuencias de enfermedad y de maleza. Te pedimos, Padre, también para que seas un fuente inagotable de ánimo, de fuerzas y de consuelo y de paz para todas las personas que hoy están desanimados, que tienen la corazón
llenos de tristeza, que están en busca de nuevas fuerzas para poder seguir por la vida. Estamos seguros, Padre, que en tu misericordia tú vas a estar ahí, al lado de cada uno de esas personas. Porque tú eres un buen Dios, tú eres bondad, tú eres misericordioso. Por eso ponemos toda nuestra fe y nuestra confianza en ti y solamente en ti. Gracias también por darnos la oportunidad para hacer este programa de nuevo, y como siempre lo dedicamos completamente a tu gloria y a tu honor, porque tú eres digno para recibir nuestra gloria, para recibir nuestra honra. Bendecimos tu nombre, santificamos tu nombre y reconocemos, Señor, que tú eres santo, 3 veces santo. Todas esas súplicas lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Está mi alma para conocerte, tranquila está mi mente para escucharte hablar. No quiero interrumpir con mis palabras el fluir de tu voz. Fluye en mí como río en primavera, como aquella vez primera cuando yo te conocí. Fluye en mí, en silencio está mi alma, sáciame con tu palabra y renueva todo en mí. Oh Jesús, mi gran amor, mi canción, mi lema, fluye en mí. Tu amor es melodía que la quietud me arrulla. En medio del silencio me dices que me amas y quiero disponer mi corazón para
esperanza cuando muere la vida, donde no hay una fuente para calmar la sed, cuando acaban las fuerzas y no hay alegría, es entonces cuando emerge tu figura. Y es tan real lo que me dices, que mis penas se disuelven ante tu poder. Y aunque no haya sol, tú serás mi luz, tú eres la razón de mi existir. Es la lluvia que refresca la tarde y tu voz es la alegría de mi corazón. Sin tu amor soy velero que navega sin rumbo. Sin tu amor soy una flor que se marchita. Y es tan real lo que me que mis penas se disuelven ante tu poder. Y aunque no haya sol, tú serás mi luz, tú eres la razón de mi existir. Tu amor es llama que jamás se apagará. Es el tesoro que más guarda mi alma. No hay amor tan perfecto como el tuyo, Señor. Y es tan real lo que me dices, que mis penas se disuelven ante tu poder. Y aunque no haya sol, tú serás mi luz, tú eres la razón de mi existir. Tú eres la razón de mi Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jalona para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira luz mas dia e me não sobra força mas não me do entregar. Carne y vino a habitar entre el hombre para darle heredad en el cielo y morada en la casa de Dios. Mas el
Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim.
Aunque esté cansado y agotado, con un peso enorme en mi costado, yo te seguiré dando la gloria, pues sé bien en quién he confiado. No eres hombre para que mientas, con tu diestra, Señor, me sustentas. Tu gozo es mi fortaleza. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Aunque esté cruzando un gran desierto y aunque todo me parezca incierto, yo te seguiré dando la gloria. Te bendigo y me das la victoria. No me dejas ni me desamparas y me cubres, Señor, con tus alas. Misericordia es para siempre. Me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo me has de levantar, Dios. Nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Tremenda canción, nada me separará. Y así es, nada nos separa de Dios, de nuestro Padre, porque nosotros, tú y yo, somos destinados para ser hijo de Dios, hijo del Dios celestial, el Dios eterno, el anciano de día, el Rey de reyes, el Dios todopoderoso. El Dios que es santo, 3 veces santo, el Adonai Shalom. Nada nos puede separar.
Hoy, el lunes 3 de febrero, queremos enviar a nombre de todo el equipo de Radio Un Día Nuevo, queremos expresar nuestro deseo a mi suegro, a Mirko Papavenclar, que estaba de cumpleaños en la semana que está por detrás. Muchas felicidades a Papavenclar, y que Dios te sigue bendiciendo también en este nuevo año de vida que empezó para ti, y que la gloria de Dios se manifiesta en este nuevo año de vida de una forma tremenda en tu vida, y que Dios te sigue bendiciendo, y también a todos los suyos. Muchas felicidades, y especialmente para Papavenclar. Tenemos la próxima canción que vamos a dedicar también con mucho cariño y deseo de una bendecida semana a nuestra gente de Bonaire. La vamos a dedicar a Romanda Molina, la vamos a dedicar a Ronchi y Magali Richards y su casa y la familia completa. La vamos a dedicar a una persona que amo tanto, que es Mercedes Omachechi Soleyana, y también a Lilia Soleyana, Eric y Mirla Soleyanas, Cedric y Geralda Soleyana, Farrenia y Yuri Yanga, y también a Kilian y Kiyara, y la vamos a dedicar también con mucho cariño, también con deseo de bendición a Charesca. La vamos a dedicar a Juni, Fernando, Marcelo, la familia Richards y Venclar completo aquí en Holanda y en Bonaire. Que Dios les siga bendiciendo en la semana que está por delante. Especialmente para ustedes he seleccionado la próxima canción. Porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, seguro perdido. Seguro perdido como un vagabundo, mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, justo a tiempo. Cuando caminaba por el mismo infierno. Si no fuera por ti, porque de tal manera amaste al mundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo, que enviaste a tu Hijo con amor profundo. Oh sí, Señor, ¿dónde estaría hoy? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir, en un lago profundo sin poder salir. Oh, seguro perdido como un vagabundo, con mi alma oxidada y el corazón desnudo, mi alma oxidada, el corazón desnudo. Pero llegaste tú, justo a tiempo. Sí, Señor.
estoy seguro, ni un segundo fuera de ti. Escóndeme, Señor. En el hueco de tu corazón. Tremenda canción, Escóndeme, de Roberto Orellana. Y la próxima canción la vamos a dedicar a nuestra gente en Den Bosch. La vamos a dedicar a Marilis Azet, a Joanne Dairin, el Barón Owen y también los pequeñitos, Miliano, Keiden, Shurel, deseándoles una bendecida nueva semana y que Dios le va dirigiendo a sus pasos durante los días que están por venir. Saludos también y deseo de bendición para Bernadette Damasco, Sharati Isenia, Rosela Stein, Greta Sánchez, Irvin y Ruli Albertes y su casa y familia completa. Orlando Ubía, Natalie Mersen y también para Norma y Francie Peters. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será
Tremenda canción, también una tremenda letra. Lo que nosotros tenemos que hacer es confiar y dejar. Dios hace lo resto. Solo tenemos que confiar, porque Dios sabe el momento, la oportunidad y cómo hacer las cosas. Y nosotros solo tenemos que confiar que Dios hará y que Dios cumplirá con cada promesa que Dios ha hecho a nosotros. La próxima canción es también una canción muy bella que vamos a dedicar a Mariela Guerra en Málaga. También la vamos a dedicar también a Hernán y Sandra Trinidad, Luis Rosaura y Rosaura Ramírez. La vamos a dedicar a Iván Félida en la ciudad de Groningen. También la vamos a dedicar también a Sara Betancourt y su casa y familia completa, a Luz Marina Blanco y su casa y familia, a Patricia Iglesias, a José Brechwalder. La vamos a dedicar también a Etlin y Sidney La Cruz, también a Judy La Cruz, la familia La Cruz completa, aquí en Holanda y también en Curazao, especialmente para ustedes. Mientras vamos a preparar el mensaje de la semana, tengo la próxima canción. Buscando una señal en medio de la nada, agoté mis recursos y no funcionó. Sin saber qué hacer, sintiendo así que mi mundo terminó. Tanto dolor sentía mi alma, sin saber qué hacer, me inundaba el temor y se escuchó una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma y me dice que todo estará bien. Y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir en la tempestad. Tu amor me enseñó a descansar. Y me convencí que no hay nadie más que me pueda brindar esa paz que solo tú das. Cuando el viento me arrastró y todo se llevó, me sentí tan vacía, tan falta de amor, mas escuché una voz que mi nombre llamaba, devolviéndome la calma y me dice que todo estará bien y me infunde aliento y fe. Y aprendí a dormir
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira a luz mais de dia e me não sobra força mais não me não entregar. El tercer capítulo de Segunda de Pedro. Ojalá tuviera la oportunidad de ir versículo a versículo en este capítulo, porque es uno de los más importantes capítulos en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. Quiero hablarles del día de la venida de Cristo. Ese día lo llaman las Escrituras. Cuando despertaste esta mañana, te pregunto cuáles eran tus expectativas para hoy. Muchas personas piensan esto, va a ser un día común, nada inusual habrá hoy. Nada fuera de lo ordinario, no mucho que esperar, solo como cualquier día. Y podría ser el día de graduación o de aniversario o de promoción, o un día en el que te retires, o un día en el que comienzas tus vacaciones, o tal vez tu cumpleaños o el cumpleaños de un hijo. Pero hoy quiero hablar contigo sobre un día que es único en la historia del mundo. El día cuando la Biblia nos enseña que Jesucristo volverá a la tierra. Y ese día está en el calendario de Dios. La palabra de Dios dice que solo pasará una vez y vendrá como una devastación para los que no están preparados. Pero para los que esperan la venida de Jesucristo, va a ser un día de gran gozo. Y los cristianos antiguos del Nuevo Testamento continuamente comentaron y esperaron ese día. O el día, o los últimos días. Esas expresiones se usan en todo el Nuevo Testamento. Los últimos días. Y vivimos, yo pienso, en los últimos días. ¿Qué clase de día esperamos? ¿Qué pasará ese día? Primero será el día de revelación. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y ustedes los atribulados reposen con nosotros cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles. Él no vendrá montado en un asno la próxima vez. Vendrá con poderosos ángeles del cielo. Será personal el regreso y la venida de Jesucristo. Después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la Biblia dice que Él apareció en persona a sus discípulos y a 500 de sus seguidores. Pero Jesús no se le apareció a Pilato, ¿se han preguntado por qué? O a Herodes, o al sumo sacerdote, o a los que querían su crucifixión. Él no apareció a ellos, no se les apareció. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. Lo van a ver ese día que está en el futuro. Apocalipsis 1:7 dice: he aquí él viene en las nubes y todo ojo le verá, también los que le traspasaron, y todos los pueblos de la tierra se lamentarán por él. Incluso las personas que lo traspasaron, incluso las personas que idearon su muerte van a verlo y van a estar conmocionados. Las Escrituras dicen en Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo descenderá del cielo. En Hechos 1:11 dice: este mismo Jesús, quien vendrá de la misma manera como lo vieron ir al cielo. Y estaban viendo cómo se iba al cielo, su ascensión. Y dice que desapareció en una nube, creo que fue una nube de ángeles, que vino a escoltarlo de vuelta al cielo, porque había ángeles que vinieron cuando él nació, lo escoltaron a la tierra. Y ahora iba a volver al cielo después de su resurrección, y ellos vinieron a escoltarlo de vuelta. ¿Sabes? Antes de que una gran obra de arte como una estatua o una pintura sea presentada al público, en general se mantiene escondida. Las personas tal vez sepan que la obra se está preparando, tal vez sepan su ubicación, pero no la ven.
Y cuando el día de la presentación llega, la obra de arte se cubre con una tela hasta el momento de su revelación. Las personas vienen con gran anticipación y el evento en general es precedido por una ceremonia. Y cuando se quita lo que cubre, la obra de arte es revelada a la vista para que todos la vean. Ese día, las Escrituras dicen, será la revelación del que ha estado escondido. Hoy es el día en que Cristo está escondido, no está aquí en persona, en el sentido de su carne. No se ve. Lo aman sin haberle visto, dice Pedro en 1 de Pedro 1:8. Pero ese día Él será revelado. Verás, este es un día de fe. Venimos a Él por fe, pero luego estará a la vista. Vamos a verlo frente a frente. Y espero ese día cuando veré a Jesucristo y frente a frente, y pueda caer a sus pies y agradecerle por morir en la cruz por mí, y yo tenga perdón por mis pecados y vaya al cielo a pasar la eternidad con Él. Lo veremos con sus poderosos ángeles. ¿Qué día va a ser cuando Él venga? Como trueno en el cielo, como un rugido de trueno. Y luego en segunda, será un día de condenación. Para los creyentes será un día de éxtasis y gozo, emoción y gloria. Pero para los que no lo conocen, será un día de juicio. Dios ha puesto en nosotros un fuerte deseo de ver justicia ejecutada en el mundo. Celebramos cuando los buenos ganan y los malos pierden en televisión. Aplaudimos el sistema legal cuando aplica la justicia a una persona que hizo gran daño a otros. Aplaudimos el sistema legal cuando hace algo para llevar justicia social a nuestras comunidades. Y muchas personas se rehúsan a creer que Dios un día traerá justicia a esta tierra, pero va a hacerlo, y será bajo sus términos. A cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar el juicio. Dios es perfecto en amor y justicia. Dios es un Dios de amor. No te vayas y dejes que las personas piensen que Dios no es un Dios de amor. Lo que quiero que recuerdes más de toda esta cruzada es que Dios te ama. No importa quién seas, lo que eres, qué trasfondo étnico tengas, cuántos pecados hayas cometido, Dios te ama y no hay nada que puedas hacer. Dios va a continuar amándote hasta la tumba. Él te ama, es un Dios de amor, pero también es un Dios de justicia y va a llevar a las personas de todo el mundo a un lugar de juicio y traerá justicia al mundo. En segunda de Tesalonicenses 1:8 y 9 dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán de eterna expulsión de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensa en eso. La traducción Revised Standard Version del versículo, una exclusión de la presencia de Dios. Verás lo que significa, es que los que están perdidos, los que no conocen a Cristo como Señor y Salvador, y podría ser un miembro de la iglesia y todo, pero dentro de ti no estás seguro de cómo estás ante Dios, y podrías estar perdido. Todos ustedes van a echar un vistazo a Cristo en su gloria. Van a ver toda la gloria y toda la emoción y el gozo del cielo por un momento, y se llevarán ese recuerdo a la eternidad, pero no podrán disfrutarlo. Van a ser excluidos de su presencia, dicen las Escrituras. Recuerdo cuando oí eso por primera vez de un erudito griego en la Universidad de Cambridge. Recuerdo el impacto que tuvo sobre mí cuando dijo lo que significaba ese pasaje. Y comencé a pensar en echar un vistazo a Jesús y toda su gloria y todo su poder. Y yo debía ser parte de eso en el cielo. Y me lo perdí. Por mi propia lujuria, o mi avaricia, o mi orgullo, o mi ego. O porque no me rendí ante Cristo en la cruz. También va a ser un día de salvación. Un día de salvación. Ahí llegamos a la glorificación. Han oído de la salvación y la santificación. Eso se llama glorificación. ¿Quiénes son los objetos de salvación y cuál es la naturaleza de la salvación? En 2 de Tesalonicenses 1:7 dice descanso. Esto indica que muchas desigualdades van a ser niveladas. Habrá perfecta justicia. El pobre del mundo tendrá sus necesidades cubiertas y muchos de los ricos se volverán pobres.
¿Recuerdan el hombre rico y el pobre de los que Jesús habló? El pobre murió y fue al cielo con Jesús. Y el hombre rico, que no tenía tiempo para el pobre, murió y fue al infierno. Había un gran abismo entre ellos, y el hombre rico clamó. Él vio a Abraham y clamó diciendo: ven a traerme un poco de agua, solo toca mi lengua con agua, y por favor ve a decirles a mis hermanos que no vengan a este lugar. Es terrible. Lo que sea el infierno es una separación de Dios. El cielo se describe en los términos que indican. Lo importante no va a ser nuestro gozo. Voy a saltar de arriba a abajo si me dejan. Voy a aplaudir más que las personas de Albany. Voy a aplaudirle al Señor Jesucristo hasta que mis manos se caigan. Voy a arrodillarme hasta que mis rodillas estén llenas de sangre por eso. Y le daré la gloria y la alabanza y el honor, pero no va a ser lo importante. Lo importante es que Jesús va a ser tan revelado y hermoso y glorioso en y a través de nosotros, sus santos, que todo el universo se levantará y se maravillará de que Cristo hiciera tal cosa por su muerte y su resurrección, que tomara a pecadores como tú y yo, que nos oponemos a Dios, que rompemos las leyes, que lo desobedecemos a diario, y nos llevará y amoldará a lo que Él planea para el futuro, y a compartir con Él su reino y gobierno. Él va a ser tan revelado en su belleza y gloria en y a través de sus santos que todo el universo se detendrá sorprendido. Verás, un obrero es revelado por su trabajo. Sir Christopher Wren fue el diseñador de la Catedral de San Pablo en Londres. Y recuerdo cuando fuimos a Londres el año después de la guerra. Cliff Barrows y su esposa Billy y mi esposa y yo fuimos a Inglaterra y predicamos allá por 6 meses, y toda la ciudad estaba casi en ruinas, pero veías la Catedral de San Pablo de pie con toda su gloria. Había sufrido un poco de daño, pero no mucho. Sir Christopher Wren la diseñó. Dentro de la catedral hay una placa en su memoria. Y dice: si buscas el monumento de Sir Christopher Wren, aquí lo ves. Este es su monumento. El monumento del Señor Jesucristo, su obra en la tierra, en la cruz y su resurrección, seremos tú y yo. Todos los que conocen a Cristo, el cuerpo de Cristo, somos su obra maestra. Cuando el universo mire a su iglesia glorificada, se maravillará de su belleza. No pensarán en ti y en mí, van a pensar en Él. Todos nuestros pensamientos se centrarán en Él. El universo estará impresionado, no por nosotros, sino por Él, que logró esto. Cristo será el centro del cielo. Y en el infierno, a donde sea que veas, nunca lo verás. Este es el día que el Señor ha hecho. Regocijémonos con gozo en Él, dicen las Escrituras. Habrá un día en el que Cristo volverá. Hasta ahora, cuando vendrá es un secreto. Pero Dios tiene un secreto que no le reveló a nadie. A nadie, y ni siquiera especulamos. Y ese es el día y la hora de su regreso. No lo sabemos. Pero Jesús, antes de su muerte, llevó a sus discípulos a la montaña, y en privado le preguntaron: Señor, ¿cuándo volverás? ¿Y cuáles serán las señales de tu regreso? ¿Qué podemos esperar antes de que vuelvas? ¿Cuáles serán los indicadores de que vendrás de nuevo y el final del mundo? O los sistemas como los conocemos, que están dominados por el mal. Y Jesús contestó: ese día y esa hora ningún hombre, ni siquiera los ángeles la conocen, solo mi Padre sabe. Pero dejó claro a los discípulos que el tiempo de su segunda venida habría señales que veríamos. ¿Y cuáles son las señales que Él dejó? Primero dijo que habría guerras y rumores de guerras. ¿No te suena a los encabezados de los periódicos todo el tiempo? Las guerras y rumores de guerra. Sí, tuvimos un maravilloso tiempo de paz aparente que hay en el mundo. Me alegra lo que ha pasado. Pero incluso con toda esa paz que explotó, no significa que no sea un mundo peligroso. Los economistas en Londres, el otro día en un editorial dijeron que el mundo aún es un lugar peligroso.
El final de la Guerra Fría y el nuevo relajamiento entre el este y el oeste han tentado a algunos a creer que la paz es el orden del día. Los economistas dicen que no. Nos deshicimos de una gran fuente de tensión, aunque el mundo aún tiene muchas pequeñas. Ni el odio, ni la intolerancia, ni la agresión, ni el choque de ideas murieron en los cambios que hubo el año pasado y la paz explotó, pero también el conflicto. Y la segunda cosa que dijo, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Me dicen que hay más de 400 personas en Los Ángeles tan solo que se presentan como Cristo. Él dijo que cuando se levantaran los cristos falsos y los falsos profetas y mostraran grandes señales y maravillas, y muchas personas hoy enseñan que somos Dios, todo lo que tienes que hacer es entrar en contacto con el poder que está dentro de ti, liberarlo, y puedes resolver todos los problemas de la vida. Y luego, en tercera, Jesús dijo que las masas se sobrecargarán de excesos y ebriedad e inquietudes de esta vida. Y ese día vendrá sobre innumerables personas inconscientes. En otras palabras, vamos a divertirnos y a estar en todas nuestras fiestas, y vamos a ir a todos los clubes nocturnos y a beber en exceso y a usar drogas. El sexo y la violencia son las mayores amenazas de la generación actual. Y son amenazas grandes, pero Jesús predijo todo eso. Él dijo que estarán viviendo como en los días de Noé, comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio, intercambiando esposas. Y todo eso sucede hoy en una escala que nunca imaginamos. El crítico social y autor Tom Wolfe comentó de los años 80. Dijo que es la década de la fiebre del dinero, en la que la idea de inmoralidad sexual casi se desvanece. ¿Dónde están nuestros valores morales? Vamos a ver los talk shows. Y ellos nos dicen qué valores morales existen en el momento presente. Y conozco a una de esas personas. Y lo conocemos desde hace mucho. Él antes tenía fuertes valores morales, pero con los años ha sucumbido hasta ahora. Cuando lo ves en televisión, ves que se ha resbalado muy lejos de donde solía estar. Jesús dejó muy claro que habría riqueza sin igual y avaricia y excesos de indulgencia al aproximarnos al final de los días. Un columnista del periódico llamó a nuestro estilo de vida babilónico. Y luego, cuarto, Jesús dijo que habría hambrunas en muchos lugares y pestilencias, no universales, pero en diferentes lugares, dijo. Mucha de la hambruna en el mundo hoy es por el hombre, el resultado de luchas políticas y guerras civiles. Vean la hambruna en Monrovia y Liberia hoy. 500,000 personas amontonadas en ese lugar. No hay agua. El agua se suspendió por 10 días. No hay comida. No hay arroz. Y las enfermedades brotaron. ¿Qué pasará? Y está pasando en muchas partes del mundo. Está pasando en lugares como India, y parece que la guerra entre India y Pakistán está muy, muy cercana. Y vemos todas esas cosas pasando ahora. Y son las cosas que Jesús predijo que pasarían justo antes de que Él viniera. Nuestro país gasta miles de millones de dólares al año en programas de reducción, cuando el resto del mundo intenta tener algo de comida. Y luego dijo, la iniquidad abundará. Y Él hablaba de perversiones sexuales. ¿Sí? No voy a ir a eso esta noche, porque no tenemos tiempo. Pero los crímenes diarios nos asustan. Las jóvenes que son atacadas hoy y violadas son 40% más que hace un año. Algo está pasando. Parece que un espíritu malo y terrible se ha soltado, y así es el diablo. Alguien me preguntó, ¿qué anda mal con el mundo? Y dije, el pecado anda mal con el mundo y el diablo aviva la llama. Y aviva el fuego, eso pasa. Y nos inquirimos, ¿los valores morales desaparecieron completamente? Muchos. Incluso los cristianos hoy están confundidos. Nos volvimos cristianos terrenales en lugar de los que leen la Biblia y estudian las Escrituras y se ponen a orar. Nos sentamos enfrente de nuestra tele y obtenemos valores morales de ahí. Y luego dijo que habría un incremento de terremotos. Hay unos 6,000 terremotos
detectados en todo el mundo cada año. El promedio de muertes por terremotos en el siglo XX ha sido de 20,000 personas cada año. En Armenia en 1988 fueron 25,000. En Irán hace unas semanas fueron 50,000. Los terremotos incrementan. En Segunda de Pedro dice, ya que todo será destruido en ese día, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Ahora tenemos el efecto del ozono. Todos están preocupados por el ambiente, deberían estarlo, porque en este pasaje de las Escrituras nos enseñan que la tierra se va a derretir. Se desvanecerá. Algo va a pasar, una cosa climática va a pasar. Y me parece que cuando leemos del efecto del ozono, y eso es de lo que Pedro habló, y dijo, ya que todo será destruido y cambiado así, ¿qué clase de personas deberíamos ser? Deben vivir de forma santa y piadosa, esperando el día de Dios y apresurándonos a su venida. El cristiano no es un desertor de la vida. Al contrario, creer que Cristo regresará nos da confianza y el valor de vivir como debemos hoy. Saber que Cristo volverá me hace querer trabajar mucho más. Quiero alimentar a más personas. Quiero predicarles a más personas. Quiero ayudar a más personas hambrientas y sin hogar. Eso nos anima. Es un incentivo para salir a la sociedad y hacer lo mejor que podamos. Sabemos que todo el mundo no va a ser salvado, pero saliendo del mundo, habrán personas que serán salvadas. Porque esperamos un nuevo cielo y una nueva tierra, como Dios prometió. Y vivimos audazmente por Él en el contexto de nuestras vidas. La Biblia dice que vendrá un día cuando Dios sacudirá los cielos y la tierra. Ese será el día de salvación para los que conocen a Cristo. Será el día de juicio para los que no lo conocen. ¿Estás preparado? Las Escrituras dicen, prepárate para encontrar a Dios. ¿Te has preparado? Dirás, ¿qué debo hacer para prepararme? Sí, vas a la iglesia de vez en cuando. Fuiste bautizado. Tomas la comunión tal vez. Has tomado tus votos en la iglesia. Pero muy dentro no estás seguro de cómo estás. Y quieres asegurarte primero y luego irte de aquí. Esta cruzada acabará en unos minutos. Esta fase al menos, porque va a continuar en las iglesias. Va a continuar con todo el gran trabajo de seguimiento que se planeó. Pero necesitas hacer un compromiso con Cristo hoy. Hoy es el día de salvación, ahora es el tiempo aceptable. Las Escrituras nos enseñan que puedes endurecer tu corazón. Dios te dará otro momento, otra oportunidad de decirle que sí. Te pediré que hagas algo que has visto en las últimas 2 noches, que más de 2,000 personas hicieron. Te pediré que te levantes de tu asiento y vengas y te pares frente a esta plataforma. Y al venir dices, entrego mi corazón a Cristo, quiero estar seguro, quiero tener la seguridad de que estoy salvado y que voy a ir al cielo y voy a estar preparado para encontrar a Cristo cuando regrese. Dirás, ¿por qué me pides que vaya al frente? Cada persona que Jesús llamó en el Nuevo Testamento la llamó públicamente. Él dijo, si no estás dispuesto a reconocerme ante los hombres, no te reconoceré ante mi Padre en el cielo. Hay algo con hacer un compromiso público que Él nos ha ordenado hacer. Y voy a pedirte que hagas eso ahora. Cientos de ustedes, a quienes Dios les habló, si vienes de arriba te tardarás un par de minutos. Comienza ahora, Dios te está hablando. Si estás con amigos o parientes te esperarán. Si vienes en autobús, esperarán. Hay mucho tiempo. Dios te está hablando. Ven, rápido. Padre, gracias por la palabra que nos ha llegado esta noche. Y estoy convencido que tu palabra no volverá a ti sin haber cumplido con su misión. Por eso esta noche te quiero hacer una llamada. ¿Estás preparado? Cuando Cristo viene, y Cristo va a venir muy pronto. La Escritura dice que cuando Cristo regresa,
Él volverá sentado en un caballo blanco, vestido con una corona, y de su boca sale una espada de doble fila. No es literalmente que Cristo tiene una espada en vez de una lengua. Lo que la Escritura nos quiere decir con la espada que sale de la boca de Cristo es que Cristo, cuando regresa en su segunda venida, Él vendrá no solamente como rey, pero Él vendrá también como juez. Y su regreso como juez quiere decir que ha llegado el día de juicio. Y mi pregunta esta noche es, cuando llega ese momento, ¿vas a tener temor? Si vas a tener temor, quiere decir que en tu corazón no estás listo para el regreso de Cristo. No te has preparado, no estás listo para encontrar a Cristo. Y si estás en duda, eso también quiere decir que no estás preparado. Y Cristo nos advierte que tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, porque Él va a venir igual que un ladrón en la noche, muy arrepentido. Y su regreso será un día de salvación para aquellos que tienen a Cristo en el corazón, que ya tienen una relación con Cristo. En las Escrituras, cuando leemos el libro de Apocalipsis, podemos leer que cuando Cristo regresa, habrán muchos que no podrán soportar el esplendor de su majestad. Y van tapando la cara y pidiendo a las montañas para que las montañas se caen sobre ellos, para que no tienen que ver el esplendor de la majestad, el esplendor de la gloria de Cristo, ahí montado en su caballo blanco. ¿Y tú qué sería de ti el momento que Cristo está viniendo en su caballo con toda su majestad, en toda su gloria, en todo su poder? ¿Qué sería de ti? ¿Vas a tener temor? ¿Vas a pedir también para que las montañas se caigan sobre ti, para que te esconden para el momento de juicio que está por llegar? No debe ser así, porque esta noche, si Dios tocó tu corazón, quiero que sepas que puedes escoger. Puedes escoger al Hijo de Dios, el Hijo de Hombre, el Rey, para que Él sea el centro de tu vida. Y así ir preparándote para el momento que es inevitable, el momento de su regreso como juez, preparado para el día de juicio, porque todos nosotros vamos a estar bajo juicio, pero los que tienen a Cristo no van a temer, porque ese día de juicio
va a ser el día de salvación. Un día de revelación que al fin podemos ver a Cristo Jesús en persona y podemos estar con Él por la eternidad. Pero para aquellas personas que no tienen a Cristo, que no creen en Cristo, que han negado a Cristo, para esas personas, la venida de Cristo será un día de juicio, un día de remordimiento. Y la pregunta que quizás tú tienes es, ¿puedo escapar de ese día? La respuesta es sí, porque esta noche Cristo Jesús está enfrente de la puerta de tu corazón, vestido con su manto de misericordia, su manto de amor, y está tocando a la puerta de tu corazón. Y solo tú puedes abrir esa puerta. Esa puerta solo se abre por adentro, no se abre de por afuera. Y Cristo toca, esperando a que tú vas a decidir. Y esta noche puedes tomar la decisión de dejar todo lo malo detrás de ti, de salir de la oscuridad y entrar en la luz divina de Cristo, Yeshua HaMashiach, el Hijo del único Dios, el Dios de Israel, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si tú eres esa persona, esta noche te invito para hacer una pequeña oración conmigo. Solo tienes que repetir mis palabras. Solo tienes que decir: Señor Jesús, ten misericordia de mí. Perdóname por no haber cumplido a tus mandamientos. Perdóname mi falta de fe. Pero en este momento estoy arrepentido y quiero empezar de nuevo. Quiero estar contigo. En este momento reconozco que he pecado y reconozco que no puedo vivir sin ti, que te necesito en mi vida. Y por eso, Señor Jesús, yo abro la puerta de mi corazón esta noche, invitándote para que vengas en mi vida y en mi corazón, para que seas el centro de mi vida, para que tú y solamente tú diriges a mis pasos, para que tú diriges mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras. Te pido, Señor Jesús, para que dejes que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que hagas de mí esta noche un hijo de Dios y una nueva creación con un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias por aceptarme en este momento como el Hijo de Dios. Y te reconozco desde ahora, desde este momento, como mi Señor
y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Quiero que sepas que en este momento hay una fiesta en los cielos, porque si has orado conmigo, has tomado una buena decisión. Y el momento que Cristo regresa en toda su majestad, en todo su poder, en toda su gloria, puedes salir encontrando a Jesús sin temor, porque la salvación ha llegado a tu puerta. Puedes ir saltando en el aire, dando vueltas, con alegría, con gozo, porque el día de salvación ha llegado para ti. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono aparecen en la pantalla. Queremos conocerte, queremos hablar contigo y sobre todo queremos caminar contigo por ese camino que Dios abrió hoy para ti. Vamos por una canción y durante la canción puedes inclinarte y seguir abriendo tu corazón para Cristo. Deja que Cristo te toque y deja que Dios te sumerge en su espíritu y empieza a caminar por ese nuevo camino de salvación. Amén y amén. Todos cantamos, alístate. Alístate, no
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga ng Cristian. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carga com bendição tá começar aqui na Rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira luz mas de dia e me não sobra força mas não me não entregar. Y queremos enviar un saludo, también deseo de bendición a nuestra gente de Suecia, a tía Viola, a Johnny, Irene, Ileana, Yasmín, la familia completa allá en Suecia. También un saludo a nuestra gente de Venezuela que nos está sintonizando cada semana de nuevo. Saludos y bendición para Jessica Benaria, Natalie Flores, tía Mireya, la familia Natale en Caracas. Y también saludos y bendición para Armando y Jessy Rincón y Adorable Salas y su familia en Holanda y también en Venezuela. Saludos y bendición también queremos enviar a Isaac y María Eugenia Paternina, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. ¿Por qué no tomamos un momento? Vamos a orar ahora. Te adoramos, amado Padre. ¿Por qué no levanta sus manos? Vamos a adorar al Dios que siempre es. Always. Levanta tus manos. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Tu reino de poder está aquí. Trae gozo, paz y salvación. Vamos, levanta tus manos. Proclama el reino del Padre. Aquí, 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 aquí. Tu reino de poder está aquí.
cielo aquí, su reino. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Y yo soy la evidencia de aquel amor que soportó en una cruz el dolor. Evidencia porque soy la prueba de una sangre que trae una vida nueva. Mi Padre, mi amigo, también mi Dios, solo tu nombre pronunciará mi voz. El que me guarda cuando pase por fuego, me perdonaste y todo lo hiciste nuevo. Tú me abrazaste con brazos de amor y me llenaste el corazón vacío. No fue tan grande al parecer mi error, que todavía estás al lado mío y conmigo aquí en mi interior, guiándome por el camino. La cruz fue la prueba de amor que cambió mi destino. Y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Te buscaré, te seguiré, no me avergonzaré de amarte y rendirme a tus pies, a tus pies. Tú me sanaste el corazón, tu sacrificio me dio vida, tú eliminaste mi dolor, por una vida bendecida, y por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Por eso te busco y te amo y me amas por siempre. La cruz fue suficiente. Ey, de la A a la Z, Alex Zurdo. Tremenda canción, Te Busco, de Alex Zurdo. Y un vistazo en ese reloj nos enseña que nos quedan algo menos que 6 minutos. Eso quiere decir que voy a despedir de ustedes. Primeramente, mi gratitud a todos que me han acompañado esta noche en esta plataforma. Que Dios les bendiga los días que están por delante. Cuídense y deja que Dios dirige tus pasos en todo lo que vas a entamar los días que están por venir. Y pide a Dios sabiduría para que tienes esa sabiduría divina para tomar decisiones que siempre agradan a Dios. Gracias por haber acompañándome. Mañana a las 11 de la mañana tenemos la programación en Papiamento. Comenzó un día nuevo con Señor.
con mi hermano Cedric Soleyana. Les invito para estar mañana, si Dios permite, de nuevo con nosotros a las 11 de la mañana, horario local aquí en Holanda. Gracias, cuídense, me voy a despedir. Chao, chao, chao. Y vamos a finalizar con una canción muy bella. No es en español, es en hebreo. Y tiene el título Abraja, lo que significa la bendición. A veces vamos a seleccionar canciones en hebreo porque son canciones que son muy poderosas. Esta noche finalizamos con Abraja, la bendición. Gracias, y si Dios permite, yo estaré de nuevo el próximo lunes, de nuevo con ustedes, con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Chao, 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 chao. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. לאלפי דורות, משפחתך וילדיך, דורותיך אחריך, רוחו תלך לפניך, לצידך אחריך, מסביבך בליבך, הוא איתך, הוא איתך, בבוקר ובערב, בצאתך ובואך, בסבלותיך